Hola Camila, bueno, hola a todas. ¿Confirmo me escuchan bien? Te escucho muy bien. Dale, perfecto. Entonces, permíteme yo voy a compartir. ¿Me puedes habilitar, Cami, porfa, en compartir pantalla? Sí, ¿Liz? claro que sí. Dame un segundo, Liz, ya. Listo, ya somos más de 23. Ya Alexa, vamos por prende la frente meta. casa. Liz. Ahí me confirman si están viendo la pantalla. Listo, excelente. Bueno, Cami, todas, qué gusto poder estar acá reunidas con ustedes. Para mí es un placer poder servirles esta noche. Eh, Empecé este recorrido maravilloso en el sector financiero, como tú lo dijiste, Cami, hace 12 años, pero encontré ese propósito hace año y medio que nació mi bebé, el cambiar de ciudad. Me radiqué en Bogotá, el nacimiento de mi bebé, fueron muchos cambios, el convertirme en mamá y fue mucha conciencia que empecé a tomar sobre mi vida personal, familiar y sobre todo financiera, porque aún siendo financiera, estudiando todos estos estudios que tú comentaste en finanzas, nunca recibí esa parte que a veces uno dice, oye, ¿por qué no me hablan de finanzas personales? ¿Por qué en mi casa es tan difícil tocar esos temas del dinero que nos cuesta hablar? Cómo nos sentimos, cómo estamos, no sabemos cómo gestionar muchas cosas en nuestras finanzas personales y me movió mucho esta causa del poder ayudar y empoderar a mujeres que todas podemos alcanzar grandes objetivos financieros independiente de la situación que nos encontremos hoy. Y yo lo llamo a esto no coincidencia, sino diosidencias el que estamos acá reunidas y espero que esa libretica que cada una de ustedes se tomen una o dos cosas puntuales que vayan a empezar a puntualizar de aquí en adelante, cosas que vayan a empezar a ejecutar. A veces decimos, tengo el secreto millonario en mi agenda y ni siquiera sé dónde está. Dos cosas que vayan a hacer ese cambio importante en su realidad financiera, que sé que a veces pasamos por retos y sentimos que creemos que estamos solas y realmente no. Acá quiero comenzar con una frase que me gusta mucho de Gandhi, es: quien educa a un hombre, educa a un individuo, pero quien educa a una mujer, educa a un pueblo. Y cuando nosotras entre las mujeres nos educamos y una mujer duplica y replica ese mensaje de empoderamiento financiero, porque piensa en su familia, en ese rol, somos cuidadoras por naturaleza y ese instinto maternal que tenemos de ayudar a los demás y ayudar a todas las personas, también queremos que otras personas progresen y es ese motivo el que nos ayuda a ser multiplicadoras y duplicadoras y me encanta esta misión que estamos todas acá reunidas de entre nosotros querer alcanzar objetivos financieros y alcanzar esa tranquilidad o tan anhelada libertad financiera, ¿verdad? Y un concepto que poco escuchamos y está tan vivo en cada una de nuestras realidades como mujeres y es feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza es un término que se adoptó a mediados de los años 70 para mostrar una dura realidad. La pobreza económica afecta más a las mujeres que a los hombres. Según Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo somos mujeres. Aunque las mujeres realizamos el 66% de los trabajos en el mundo, producimos el 50% de los alimentos, solo recibimos el 10% del ingreso y poseemos el 1% de la propiedad. Tres de cada anciano que termina bajo la línea de pobreza es mujer. La dependencia económica hacia un tercero aumenta esa vulnerabilidad y posibilita la manipulación, así como el maltrato físico, emocional en nosotras las mujeres. Yo misma he sido testigo de abusos en mujeres muy cercanas a mis familias. Yo sé lo que es no poder tomar una decisión cuando se tiene dependencia económica o escasez económica y no quiero que ninguna de las personas o mujeres que estamos aquí reunidas pasemos por eso y que repitamos ese mensaje a las próximas generaciones. Nos merecemos vivir bien, tranquilas, felices, con suficiente dinero en nuestra cartera para tomar nuestras propias decisiones, lograr todos esos sueños y ayudar a otros a crecer en esos proyectos y negocios con toda tranquilidad y fluidez. Entonces, en estos minutos que vamos a estar acá reunidas, el objetivo es mostrarles un mapa de ruta que nos va a permitir tomar el control de nuestra economía, entender cómo administrar nuestro dinero, que incrementemos nuestros ahorros, que creemos ese plan de independencia financiera y que podamos contar a plenitud y tener una tranquilidad y una vejez tranquila y con los recursos necesarios. Me gustó mucho una frase que yo compartí y la replicó alguien en el grupo y es que el dinero que no tenemos hoy está en la información que desconocemos.
cuando tenemos información valiosa, cuando entendemos conceptos, cuando empezamos a pensar con inteligencia financiera, nuestra realidad cambia. Pero tenemos que tomar el control de eso que nosotros queremos hacer. Y quiero decirles que la relación con el dinero es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Ese 20% ya lo tenemos. Sabemos sumar, sabemos multiplicar, sabemos restar, sabemos dividir. Pero en el 80% el controlar nuestras emociones, ahí es donde está ese verdadero secreto hacia tomar el control de nuestra realidad financiera. Los hábitos, los impulsos, inclusive la inmadurez, ¿cierto? A veces decimos que estamos jóvenes, que en determinado momento vamos a poder tomar el control y resulta que lo único que no vamos a poder recuperar en nuestra vida es el tiempo. Y el dinero va más allá del dinero. Habla sobre tiempo, qué tiempo libre yo tengo, con qué tiempo libre cuento, ¿verdad? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto haciendo? Ahí viene el tema de las habilidades, ¿cierto? Yo cómo puedo potenciar esas habilidades y empezar a acelerar mi proceso a través de generar nuevos ingresos. También yo en qué creo que es importante para mí, quién es importante para mí, yo para quién soy importante, es donde vienen las relaciones. El que estemos aquí conectados fue gracias a Camila, que nos conectamos, nos conocimos y me invitó a estar acá. De otra razón no hubiera sido así. Entonces, las relaciones, el tiempo, las habilidades y nuestras creencias, más el dinero, hacen parte de cómo yo puedo construir esa tranquilidad y esa estabilidad financiera. Y la planeación financiera no es más que un vehículo que nos permite alcanzar nuestros objetivos y crear ese proyecto de vida, ¿verdad? Nosotros mismos diseñamos ese mapa de ruta de acuerdo a la situación puntual en que nos encontremos. Podemos encontrarnos frente a diferentes realidades, aunque tengamos la misma edad, trabajemos en la misma ciudad, hayamos estudiado en la misma universidad o inclusive trabajemos en las mismas empresas, nuestra planeación financiera es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque tenemos objetivos distintos, porque tenemos estilos de vida distintos, porque tenemos una calidad de vida completamente diferentes y unas expectativas también distintas. Entonces, cuando yo entiendo realmente cuál es ese objetivo, qué es lo que yo quiero, yo puedo crear una planeación financiera adecuada. ¿Yo cómo puedo establecer un plan? Un plan nos indica cuál es ese mapa, cuál es ese camino, y acá me gusta mucho traer una parte del libro Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia está en el bosque, se encuentra con dos caminos y está el gato en el árbol y le dice a Alicia, ¿sabes hacia dónde ir? Y él le pregunta, depende, ¿hacia dónde quieres dirigirte? Ella, no sé, entonces le dice, entonces cualquier camino te sirve. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, tenemos dos opciones y creemos que la vida es lineal, creemos que va pasando los días, los meses, los años y lo vemos muy hacia adelante, pero realmente la vida es una curva ascendente o descendente. ¿Qué me limita a mí sobre esa curva ascendente o descendente? Las decisiones que yo quiera tomar. Yo puedo tener una curva descendente si voy a la deriva, si no tengo un plan, si no he tomado acción sobre mi realidad financiera y hacia dónde voy, si voy a la deriva, hacia la crisis o a la pobreza. Voy hacia abajo y no me estoy dando cuenta. Voy a pique y no he entendido esa realidad. Pero mientras yo tome las decisiones necesarias para cambiar mi realidad financiera, dos cosas van a cambiar. Voy hacia el éxito y hacia la tranquilidad y la libertad financiera. Va en mí si quiero saltar líneas. Si estoy en pobreza, si estoy en crisis, si estoy en endeudamiento, ¿cómo voy a saltar esas líneas para llegar al éxito y la tranquilidad financiera? ¿Y cómo voy yo a acelerar ese proceso? ¿Qué tan rápido yo quiero llegar? Entonces yo decido qué camino quiero tomar y en qué me quiero ir. Así como cuando queremos hacer un viaje, decimos en qué medio de transporte hacerlo, qué día hacerlo, tal vez el presupuesto y cuánto necesito para hacerlo. Asimismo, tenemos que establecer nuestro plan financiero y tener una mayor claridad nos va a permitir que las decisiones que tomemos a diario van a ir en pro de ese objetivo o ese plan financiero que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico inicial. ¿En dónde estoy parada? ¿Cierto? ¿Cuál es ese punto de partida? Entonces, cuando me voy para un viaje, ¿de dónde salgo? Salgo de Bogotá, salgo de México, salgo de Cartagena, de la ciudad en la que yo me encuentro. Entonces, ese punto inicial es mi realidad financiera, ¿verdad? La realidad financiera se compone en cuatro diferentes situaciones. ¿Cuáles son mis ingresos? Tengo una fuente de ingreso, tengo dos fuentes de ingreso, tengo tres fuentes de ingreso, de salario, bonificaciones, primas, asesorías, consultorías, ¿verdad? Y tengo otros ingresos adicionales, tengo inversiones, tengo dividendos, tengo rentas de capital, tengo arrendamientos, rentabilidad de inversiones, invierto en la bolsa, ¿verdad? Eso hace que yo coloque dinero en mi bolsillo, ¿cierto? Uno es ingreso activo, yo trabajo por el dinero, ¿cierto? Llego a una oficina,
hago una consultoría, trabajo por el dinero, pero las inversiones colocan dinero en mi bolsillo, ¿cierto? No tienen que depender de mí. Entonces ahí es donde hablamos que existen dos tipos de ingresos, el ingreso activo y el ingreso pasivo. ¿Hacia dónde debemos llegar? Pues claramente tener cada vez más ingresos pasivos. Porque el día tiene 24 horas, nosotros no podemos trabajar las 24 horas, trabajamos lo que cada una decida, pero el dinero no se cansa nunca y el dinero está trabajando todo el tiempo. Entonces yo decido, ahí donde ese plan financiero, yo decido qué tan rápido quiero llegar. Yo quiero llegar claramente más rápido, ok, no solamente yo trabajando por el dinero, sino el dinero también trabajando por mí. Mis gastos, ¿cuáles son mis gastos? Mis gastos fijos y mis gastos variables. ¿Cuáles son esos gastos que sea como sea yo los tengo que cubrir? Alimentación, transporte, servicios, ¿verdad? Variables, cosas que pueden suceder o no pueden suceder, fechas de cumpleaños, Navidad, eh, festividades especiales, Día de la Madre, San Valentín, lo que cada uno celebremos, deudas, qué deudas tengo, qué créditos estoy teniendo en estos momentos, a qué tasa de interés y qué es lo que yo estoy pagando. ¿Qué me coloca dinero en mi bolsillo y qué me saca dinero en mi bolsillo? Y eso me da un flujo de caja, ¿cierto? Cuando yo hago este flujo de caja, yo puedo encontrarme con diferentes escenarios, pero para yo poder entender, ya tengo un diagnóstico inicial, sé qué tengo, sé qué ingresos tengo, sé qué gastos tengo y sé qué deudas tengo, ¿cierto? Muchas de nosotras, y lo digo yo particularmente, no me enseñaron a hacer presupuesto. Yo recibí mi primer salario y a mí nunca me dijeron, ¿cuánto te ganaste? Ok, entonces de ese ingreso tú tienes que ahorrar este porcentaje. Muchos de nosotros el número mágico es como el 10%. Tienes que ahorrar el 10% del total de esos ingresos. Ok, ¿qué hago con ese 90% adicional que me está sobrando? Entonces, acá les traigo un escenario, una recomendación en cuanto a un presupuesto ideal, un 35% para gastos generales, un 35% para gastos financieros, 15% para el ahorro de corto y de largo plazo. ¿Qué es Importante una no tripa? ahorros, porque el ahorro de corto plazo me permite a mí cubrir contingencias y el ahorro de largo plazo me permite a mí planificar a futuro, ¿cierto? Cumplir mis sueños y mi tranquilidad financiera. 10% a los seguros, es importante que podamos cubrir las contingencias, no estamos exentos de que algo nos suceda, tenemos cosas puntuales en la vida, nacemos, crecemos, sabemos que algo malo nos va a suceder y nos vamos a morir. Entonces, los seguros hacen parte de esa herramienta fundamental de los cimientos que yo voy a construir mis finanzas. Yo las quiero construir sobre arena movediza, yo la quiero construir sobre una base sólida. Entonces, cuando yo cubro esos riesgos, esas contingencias, yo estoy haciendo que esa construcción de ese plan financiero va a ir hacia arriba sólido y no va a ser como el cuento de Caperucita y el lobo. Soplaba y la casa salía volando. Y un 5% para donaciones, esto es opcional. Acá diferentes personas se pueden sentir identificadas, otras no, otras pueden decir, yo no me siento identificada con los porcentajes, a mí me gustan los números, entonces yo sé que recibo $2.000, recibo 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, y de eso yo sé que 1 millón va para el ahorro, 2 millones de pesos va para los gastos de mi hogar, entonces, cada uno determinará, hay múltiples estrategias de creación de presupuestos, otras estrategias como cuentas muy puntuales, 50, 30, 20, pero esta que yo les traigo acá nos da claridad y nos ayuda a entender nuestros números. Cuando yo sé dónde estoy, en cuanto estoy ingresos generando, ¿cierto? Ese diagnóstico inicial, ok, ya sé cuánto tengo, cuánto recibo, qué voy a hacer con ese dinero que estoy recibiendo y hacia dónde lo voy a gestionar. Entonces, cuando yo tengo claridad en esto, nos va a permitir que si tenemos una meta puntual de ahorro y tenemos un excedente liquidez, es decir, no tenemos un sobrante en nuestro dinero, ya no vamos a decir en qué me lo voy a gastar, sino me está haciendo falta para mi meta financiera. Si mi meta financiera son $5.000 y tengo un excedente de $500, ¿en qué me gasto los $500? Ya no va a pasar por mi mente, sino ya no me faltan sino $4.500. Entonces, cuando tenemos claridad en ese mapa, cuando tenemos claridad en esa ruta de plenitud financiera, todas nuestras decisiones, ahí es donde hablamos, tomamos decisiones informadas, ¿cierto? Entonces, cuando queremos empezar a querer transformar nuestra realidad financiera, tenemos que empezar a relacionarnos un poco más con conceptos como presupuesto, ingresos, inversiones, deudas, pasivos, patrimonio, porque es importante conocer qué tengo, dónde estoy y sobre todo la optimización que voy a hacer de ese dinero
también me va a permitir a mí entender muchas cosas, ¿cierto? Cuando nos vamos empapando de esto, casi que se va volviendo un estilo de vida y una calidad de vida. Todo el tiempo se vuelve tan apasionante ese plan financiero que queremos que no es estándar. No es estándar que hoy lo defino y que va a ser así hasta mis 50, mis 60, mis 70 años, claramente no, porque la vida está en constante cambio. Entonces el día de mañana llegan más hijos o llegan nuestros primeros hijos, nos compramos nuestra primera casa o cambiamos de trabajo o nos independizamos y emprendemos, entonces estamos generando nuevos ingresos. Entonces, a medida que vamos teniendo cambios importantes en nuestra vida, este plan financiero tiene que ir de la mano de esas decisiones, de esos cambios importantes que estamos teniendo en nuestra vida. Entonces, nosotros al analizar este presupuesto podemos entender diferentes cosas o tomar diferentes decisiones como yo cómo puedo optimizar mis gastos, controlar esos gastos hormigas, ¿cierto? Esos gastos que me sacan dinero de mi bolsillo y no me doy cuenta, esos gastos que van en el día a día, ¿verdad? Y acá les traigo otro concepto que no sé si lo han escuchado, son los gastos vampiro. Los gastos vampiros son aquellos que no nos damos cuenta y los tenemos que pagar. Que tengo que pagar el seguro del carro, que se me dañó algo, o sea, me saco el dinero y ni siquiera lo disfruté, ¿cierto? Entonces, esos gastos hormiga y esos gastos vampiro laceran nuestro presupuesto y laceran y evitan que lleguemos rápidamente hacia nuestro objetivo financiero. Cuidar nuestra deuda es completamente fundamental, cuidar nuestra deuda, porque el mayor obstáculo que tenemos hacia el cumplimiento de nuestro plan financiero es la deuda. Porque son fugas de dinero que tenemos dentro de nuestros ingresos porque lo estamos pagando en intereses. Es dinero que nosotros generamos y no nos quedamos con ese dinero. Claramente tuvimos algún disfrute de ese dinero, pero si llegamos a un nivel de endeudamiento excesivo fue porque no tomamos una decisión adecuada en su momento o nos dejamos llevar por ese 80% que decíamos del comportamiento o esas emociones que a veces nos llevan a comprar cosas impulsivamente creyendo que los necesitamos y realmente no. Y construir nuestro fondo de emergencia es fundamental. Cuando yo tengo un fondo de emergencia, cuando yo tengo ese excedente de dinero que debe ser el equivalente de 3 a 6 meses de mis gastos fijos, que si yo tengo una ausencia de trabajo, por ejemplo, lo que nos pasó en el COVID, los colombianos y en general la población mexicana y global, no nos preparamos para las cosas malas. Somos muy optimistas y la población mundial es muy optimista. No preparamos para que pasen contingencias. Vemos que al vecino le pasa, pero no es que a mí nunca me va a suceder. Pero tenemos que prepararnos ante esas contingencias y ese fondo de emergencia nos va a permitir a nosotros tener tranquilidad. Por ejemplo, lo que nos pasó en COVID en 2020, que íbamos a esperar que nos iban a encerrar ya en marzo, justamente se cumplen ya 4 años de que empezó todo el tema del COVID y realmente muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas dejaron de percibir muchos ingresos, empresas no pudieron pagar sus salarios. Cuando nosotros no tenemos ese fondo, ese stock de dinero que me permiten tener esa tranquilidad, pues claramente mi estabilidad financiera se va a ver deteriorada. Entonces, cuando hacemos ese diagnóstico inicial, tenemos que revisar estos 3 puntos y ahí le damos como un color a ese ADN que yo tengo, ¿cierto? Cuando mis ingresos superan mis gastos, yo puedo decir que tengo un ADN verde, ¿cierto? Entonces, tengo un excedente que puedo ahorrar, que puedo invertir, entonces tengo un potencial maravilloso en mis finanzas, pero me puedo encontrar en un escenario donde mis ingresos son igual a mis gastos. Es decir, estoy a una contingencia de quedar en rojo, ¿cierto? Estoy a que se me dañó algo en la casa, alguien se me enfermó. Hoy en una asesoría con un cliente me dijo, mi abuelita está en otro país, tuvo una fractura y tengo que sacar $5.000. Entonces uno dice, oye, ¿de dónde voy a sacar los $5.000 si no tengo un ahorro? Entonces acudo a la deuda. Entonces estoy a un paso de caer en crisis, es decir, estar en un déficit. Entonces el déficit es el peor escenario en el que nos podemos encontrar. Pero el mejor escenario en el que yo quiero que ustedes se encuentren es un ADN dorado. ¿Y cuál es ese ADN dorado? Mis ingresos superan mis gastos, pero con ese excedente que yo tengo, pongo a trabajar ese dinero y ese dinero me pone dinero a mi bolsillo. Entonces, convierto ese excedente de dinero en ingresos pasivos. ¿Y a qué punto voy a llegar? Cuando mis ingresos pasivos superen mis ingresos activos, y ahí es cuando hablo de tranquilidad o libertad financiera. Cuando yo tengo un ingreso que no dependa de mí completamente, de mi gestión, de mi trabajo, que quiero trabajar por amor y pasión y por servicio, maravilloso, porque me porque quiero estar activo y porque quiero ayudar a las personas, maravilloso.
pero no estoy trabajando todo el tiempo por hacerte dinero. Entonces nos podemos encontrar en estos dos caminos, o en déficit o en superávit. ¿En qué escenario nos gustaría estar? En superávit claramente, ¿cierto? Que me quede dinero, que mis ingresos superen mis gastos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nuestros ingresos superan nuestros gastos? Pues yo me encuentro con una oportunidad de ahorro, ¿cierto? Puedo comenzar a invertir y puedo empezar a construir ese fondo de emergencia. Me gusta mucho decirle a mis clientes y es, primero, entiendo de impuestos, luego invierto. Yo sé que me está quedando un excedente, pero hay algo que afecta completamente nuestros ingresos y son los impuestos. El gobierno en el país en el que nos encontremos siempre se quiere quedar con esa tajadita de lo que yo estoy generando. Que a veces nos parece injusto, claramente sí, pero si yo entiendo realmente cómo funcionan los impuestos, yo puedo maximizar a su máxima expresión los rendimientos de mis ingresos, de mis rendimientos, de mis rentas de capital y hacer crecer mi dinero en una mayor proporción. Hay estrategias que podemos utilizar para poder maximizar la rentabilidad de nuestras inversiones, independiente en el país de que nos encontremos. Siempre hay formas de optimizar tributariamente los ingresos que estamos generando. Cuando nos encontramos en déficit, nuestros gastos están superando nuestros ingresos. ¿Cuál es la mejor salida? ¿Cuál es la mejor estrategia? Y suena muy a cliché, y es genera ingresos adicionales. Busca otras fuentes de ingresos que te permitan a ti cubrir ese endeudamiento o ese déficit que estás teniendo en tu dinero, ¿cierto? Pero ¿qué estrategia yo utilizo para generar nuevos ingresos? Me siento como cruzada de manos y no sé hacia dónde ir. Entonces, acá donde yo les decía al principio es que el dinero no solamente se trata de dinero y las finanzas no solamente se tratan de dinero, sino también las habilidades. Entonces, ahí es donde viene yo en qué soy buena, qué me gusta hacer, qué disfruto haciendo. Hay un test muy interesante que se los compartiré en el grupo y es preguntar a las personas más cercanas a mí, que creen de mí, yo en qué les pudiera ayudar, qué habilidades tengo, yo por qué pudiera cobrar, eh, qué sé hacer muy bien, sé hacer un postre, soy muy buena en Excel, soy muy buena haciendo programación, soy muy buena dando recomendaciones de estilo. Todas esas habilidades que nosotros tenemos las podemos monetizar. Y hoy se está volviendo muy común el tema de que puedes ganar dinero desde tu casa, puedes generar ingresos residuales, entonces eso suena muy bonito porque todas las personas que están en internet como que nos muestran esa vida maravillosa, pero nosotros desde la realidad que tenemos lo podemos hacer, pero cuando entendemos realmente en qué podemos ser buenas y encontramos dentro, al salir realmente de esa zona de confort, nuevas habilidades y en ese crecimiento también va a haber un crecimiento económico. Inclusive en nuestro trabajo podemos ganar por bonificaciones, por excelentes resultados. En la optimización tributaria te podemos generar también ingresos. Cuando yo sé cómo pagar menos impuestos, tengo más excedentes de liquidez, ¿cierto? Cuando aprendo a invertir, tengo más excedentes de liquidez. Cuando sé gestionar la deuda de manera adecuada, tengo excedentes de liquidez porque hago un proceso adecuado de optimización de deuda, porque hago compras de cartera, porque endoso los seguros de mis créditos, porque renegocio mis obligaciones. Hay múltiples alternativas de generar ingresos adicionales, no solamente a través del trabajo. Y también maximizando los rendimientos, porque cuando yo entiendo una estrategia de inversión que me puede traer más dinero a mí, porque es la inversión que más se ajusta a mi perfil, vamos a salir al mercado y múltiples estrategias de inversión se nos van a presentar, pero no a todas las personas nos van a funcionar de la misma manera, porque como les decía, cada uno tenemos una realidad, tanto fiscal como financiera, completamente diferente. Reducir nuestros gastos. Al reducir nuestros gastos, encontramos oportunidades de liquidez en nuestro presupuesto. Ahorrar en servicios públicos, ahorrar en las facturas del celular, resulta que estoy pagando el celular y estoy pagando en el internet de mi casa y cuando voy miro la factura de mi celular, ni siquiera estoy consumiendo el 10% del total de las gigas de internet que estoy pagando. Encuentro oportunidades de ahorro en mis servicios públicos, encuentro alternativas de entender, oye, ¿por qué me están pagando esto? Tú puedes negociar con las empresas de servicios públicos porque muchas de ellas pagan en promedio. Puedes entender también y evaluar cuánto están consumiendo cada uno de los interruptores de tu casa. Hay múltiples estrategias para ahorrar en servicios públicos, ahorros en costos de transacciones interbancarias. Podemos empezar a ahorrar, a optimizar, analizando los movimientos financieros. Muchas veces ni siquiera solemos revisar los extractos bancarios de nuestros bancos, qué nos están cobrando, qué costos asociados hay.
me están cobrando cuotas de administración, me están cobrando cuotas de manejo, me están cobrando transacciones de retiros. ¿Será que hay neobancos que hoy están tan en boom? Los nuevos bancos lo que están buscando es llegar a los clientes que están cansados de esos cobros excesivos de los bancos tradicionales. Entonces, si yo me salto a estos nuevos bancos, si yo utilizo nuevas herramientas en mis finanzas, voy a encontrar oportunidades de ahorro, hacer mantenimientos preventivos, no esperar a que las cosas se dañen para, no, yo tengo que anticiparme. La anticipación hace que mi planeación financiera sea cada vez más eficiente. Revisar a lupa las fugas de sus gastos hormiga, hacer el presupuesto y revisar a diario, qué me estoy gastando, en qué me estoy gastando, en qué más me estoy gastando, de ese 100% de mis ingresos, hacia dónde se está yendo, en comidas, en transporte, en vestuario, en invitar a mis amigos, en hacia dónde se está yendo esa mayor proporción de mi dinero, y ahí es donde tengo que empezar a trabajar. Esto tú lo puedes hacer por una semana. Cuando tú revisas tus gastos durante una semana, eso lo replicas a las 4 semanas del mes, porque somos seres de hábitos y repetimos lo que hacemos una vez los 30 días de la semana. Entonces, en una semana que tú revises cómo estás gastando tu dinero, eso es lo que va a pasar en todo el mes. Entonces, la invitación es que empecemos a revisar y a tener un mayor detalle en ese ingreso y hacia dónde yo estoy llevando mi dinero. Entonces, ya tengo claro en dónde estoy, ¿cierto? ¿Qué ingreso tengo? ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Qué deudas tengo? ¿Será que tengo déficit o será que tengo superávit? ¿Cierto? Y sé cómo generar un presupuesto, ¿cierto? Entonces ya sé que tengo que hacerlo en 5 partidas, o hacerlo por porcentajes, o hacerlo por valores como a mí mejor me funcione. Ya sé que puedo generar ingresos adicionales para acelerar mi plan financiero, pero entonces realmente yo qué quiero lograr. Entonces cada una de nosotras analiza dentro de ese plan financiero qué es para nosotros plenitud financiera. Para mí la plenitud financiera puede ser pagar la educación de mi hijo, ¿cierto? Para Camila la plenitud financiera puede ser tener un plan de contingencias para situaciones inesperadas. Ella se siente tranquila porque tiene ese dinero ahí listo para cubrir esas contingencias. Lucía, su tranquilidad financiera puede estar en que pague menos impuestos. Yo me siento tranquila porque estoy pagando la menor cantidad en impuestos y estoy maximizando mis ingresos. La tranquilidad de Dayana puede ser que está dejando un legado para su familia, está cediendo un patrimonio, está construyendo un capital que le va a dejar a sus hijos, a sus hermanos, a la familia y las personas que son más importantes para ella. La tranquilidad para Lucía puede ser tener un retiro con la misma calidad de vida que nos damos, ¿cierto? Y acá el tema del retiro es un tema que a veces no nos gusta tocar, pero es importante tocarlo, sobre todo entre más jóvenes lo hagamos muchísimo mejor, porque el tiempo dentro de estrategias de inversión, sobre todo de retiro, hace que maximicemos ese potencial, que construyamos una pensión privada. Les decía al principio, 3 de cada 4 mujeres en el mundo están en pobreza, no cuentan con una pensión. Si hablamos de historia en Colombia, 4 de cada 5 personas no reciben una pensión y 3 de esas 5 somos mujeres. No nos vayamos más lejos. En México también las pensiones se acabaron. Entonces, no es algo que sea una crisis puntual en nuestros países, sino es un tema global. Y también mi tranquilidad financiera puede ser construir un capital, comprarme mi casa, entonces que es el muchos sueños de muchas personas, es termino de estudiar y me compro mi casa, eso me da tranquilidad financiera, o me da tranquilidad financiera tener un carro para poder ir, viajar y conocer el mundo, o comprarme una moto, lo que sea. Tú estableces qué quieres lograr. Entonces, cada uno de ustedes me encantaría que defina ahí en ese papel que están escribiendo qué realmente es plenitud financiera para ustedes, qué quieren lograr, hacia dónde quieren ir, y ya con esa claridad y con esa puntualidad hacia dónde queremos ir. La diferencia entre las personas que cumplen sus sueños y las personas que viven sus sueños es porque lo han calculado, conocen esa cifra, conocen ese objetivo, conocen ese sueño. Si no tenemos ese sueño, estamos como Alicia en el País de las Maravillas, hacia dónde nos lleve el camino y hacia dónde nos va a llevar el camino, hacia esa curva descendente de la crisis o la pobreza. Y no nos damos cuenta que vamos hacia esa crisis, no nos damos cuenta, tenemos que tomar acción, tenemos que reaccionar, tenemos que entender esa realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, acá les traigo una fórmula, no sé si alguna de ustedes ya la ha visto o nunca la ha revisado, y esta es la fórmula de plenitud financiera, o la fórmula de libertad financiera. ¿Y aquí hace referencia a esta fórmula de plenitud financiera? Entonces me dice realmente cuánto es el capital que yo necesito tener invertido para tener tranquilidad financiera.
Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tengo que tener claridad en mis gastos fijos. Stephanie tiene gastos fijos mensuales de 10 millones de pesos, ¿cierto? 10 millones de pesos, esa cifra yo la llevo a un año, ¿verdad? Entonces, Stephanie necesita en el año 120 millones o 100 millones de pesos al año, ¿verdad? Entonces, ya sé que suceda lo que suceda, Stephanie necesita esos 100 millones de pesos en el año para pagar la alimentación, transporte, educación de su hijo, todos los gastos de su hogar. Eso lo divido sobre la tasa de rentabilidad de mis inversiones. Entonces, Stephanie ya tiene un hijo, entonces Stephanie es una persona conservadora, entonces ella no puede exponerse a perder dinero, ¿cierto? Porque ella necesita garantizar un dependiente económico que lo va a tener durante los próximos 23 años. Entonces, la tasa de rentabilidad de las inversiones de Stephanie es el 8%. ¿Qué significa esto? Que cuando Stephanie tenga 1.250 millones rentando al 8%, le va a generar esos 100 millones de pesos anuales para cubrir sus gastos fijos. Y ahí hablamos de libertad financiera. Entonces, la fórmula de libertad financiera es diferente para cada una. Resulta que Lucía, sus gastos fijos son 1 millón de pesos. Ella es más austera, pues ya necesita 12 millones de pesos en el año para vivir. Entonces, 12 millones de pesos sobre la tasa de rentabilidad de las inversiones de Lucía, digamos, nos vamos a un escenario del 8%, es decir, cuando ella tenga, hagamos el cálculo real, 12 millones de pesos dividido en 8%, es decir, cuando Lucía tenga 150 millones de pesos rentando al 8%, será libre financieramente. Entonces, cada uno de nosotros, nuestra fórmula de libertad financiera es distinta. Nuestro plan financiero es distinto porque tenemos gastos distintos. Podemos vivir más austeros, vivimos hoy como nadie para vivir mañana claramente como nadie. Porque nadie, casi nadie de las personas nos planificamos financieramente hacia ese futuro. Yo tengo claridad hacia dónde voy. ¿Cuál es esa suma dorada? ¿Cuál es esa suma que yo sé que tengo que llegar allá? Ya no estamos pensando como deudores, sino pensamos como inversores. Entonces ahí dejamos de gastar nuestro dinero en cosas innecesarias. Y ese dinero que creemos que necesitamos gastar, no, lo estamos inyectando hacia nuestro plan de plenitud o libertad financiera. Entonces quiero que cada una de ustedes se lleve esta cifra, haga el cálculo, haga el ejercicio y tenga esa cifra en mente porque se va a ser su objetivo. Hacia allá vamos a tener que llegar. ¿Cuáles son los pasos que voy a tener que tomar? Pues claramente necesito tomar pasos de organización financiera para que me quede excedente de liquidez si no me está quedando, optimización de deudas y todavía no estoy teniendo ese excedente de liquidez y poder empezar a dar esos pasos y esas decisiones que me lleven hacia el éxito financiero. Ya no vamos a volver a estar más a la deriva, ya no vamos a volver a estar más en crisis financiera, vamos hacia el éxito financiero y las decisiones que yo voy a tomar me van a permitir a mí saltar las líneas. Que estoy en la crisis, salto la línea hacia el éxito. Que estoy en pobreza, salto la línea hacia la plenitud financiera. Perfecto. Este valor puede cambiar claramente porque, como yo les decía, nuestro estilo de vida cambia, adquirimos nuevas obligaciones. Aquí como recomendaciones que no elevemos nuestro estilo de vida al nivel de nuestros ingresos. Eso se llama inflación del estilo de vida. Si me gano 10, vivo con 10. Si me gano 8, vivo con 8. Si me gano 15, vivo con 15. Entonces ahí es cuando limitamos nuestra oportunidad de ahorro, cuando elevamos ese nivel de vida al nivel de los ingresos. El ideal es que sigamos viviendo con el mismo nivel de vida, sin, digamos, pasar necesidades, porque la vida tiene que tener un equilibrio, tiene que haber un disfrute, y tiene que haber una plenitud. Entonces, tiene que tener un equilibrio, pero no excedernos. Y ese excedente de dinero nos va a permitir hoy vivir como nadie para mañana vivir como nadie en nuestro retiro y nuestra tranquilidad financiera futura. Entonces, hay 6 palancas que nos ayudan a optimizar nuestro plan. ¿Cuáles son esas 6 palancas? El tiempo, el interés compuesto, como dijo, se me escapa el nombre ahorita, y es que el interés compuesto es la segunda maravilla del mundo. El interés compuesto es lo que hace crecer nuestro capital, mejor, Albert Einstein hace crecer nuestro capital a su máxima expresión. Conciencia de la inflación, tenemos que tener claridad cuánto cuesta el dinero y cómo está creciendo el dinero y yo cómo puedo evitar que mi dinero pierda valor en el tiempo, porque el dinero todos los años, todos los meses, todos los días y las cosas que consumimos en bienes y servicios pues constantemente están incrementando su valor en el tiempo. Entonces es importante que yo tenga conciencia y claridad de esa inflación. Optimización tributaria de impuestos, de tax, como se llaman en sus países, es fundamental, porque cuando yo entiendo esa optimización tributaria me voy a quedar con más ingresos.
El manejo de las deudas es fundamental. La gestión adecuada de nuestro endeudamiento va a permitir que no sea esa piedra en el camino, que nos evite ir hacia nuestra plenitud financiera, sino que sea un aliado para nosotros. Nosotros nos podemos apalancar a través del sector financiero, poner a trabajar el dinero de los bancos a nuestro favor y que nos traiga ingresos pasivos. Si yo entiendo realmente cómo funciona el sector financiero, yo me voy a convertir en un cliente que lo llaman los bancos un cliente parásito. El cliente que le saca el dinero al banco, lo pone a trabajar, lo pone a rentar, se lleva los intereses, se lleva los bonos, se lleva las millas, se lleva los cashback, se lleva todo. Es un cliente parásito. Tenemos que convertirnos en ese tipo de cliente. Y la administración del riesgo es fundamental porque yo no puedo ir a la deriva. Yo no puedo ir a la deriva optimista pensando que nada malo me va a suceder. Voy por la vida tranquila, cubriendo riesgos que si pasa algo, esa contingencia va a estar cubierta a través de una estrategia de protección. Entonces, no podemos dejar de lado la administración del riesgo. Entonces, el tiempo, como recomendación del tiempo, evitemos tener deudas a mayores plazos, ¿cierto? Entonces, entre mayor plazo en las obligaciones financieras tenga, mayor interés voy a estar pagando. Identificar el costo de financiación de esas deudas que estamos pagando a mayor tiempo, cómo puedo yo optimizar y flexibilizar el plazo de esas obligaciones financieras. No tomemos más deudas. Si estamos muy endeudados, no tomemos más deudas. Hay un porcentaje que analizan los bancos al hacer estudio de créditos, es un 30%. Si nosotros tenemos un endeudamiento por encima del 30% del total de nuestros ingresos fijos, no nos prestan. ¿Por qué no nos prestan? Porque estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades. Y financieramente hablamos y es que si no tengo en efectivo o no tengo en mi cuenta de banco el dinero suficiente para pagar lo que estoy comprando, no me lo merezco. Si lo tengo que pagar con crédito, no me lo merezco. Me he trabajado lo suficiente por ello, tengo que esperar. Tengo que ahorrar un poquito más y evitar pagar en intereses. Lo que muchas veces decimos, no, está con el 40% de descuento. Si no tenemos ese dinero, estamos gastando un 40% en ese artículo que estamos comprando. El flujo de caja es importante que vayamos liberando nuestro flujo de caja y al liberar nuestro flujo de caja, pues vamos a poder llevar ese dinero a una mayor liquidez. Es decir, podemos poner a trabajar ese dinero y dinero con tiempo, con mayor tiempo, más interés compuesto, pues claramente es una fórmula maravillosa. Conciencia de la inflación. Entonces, ¿la inflación qué es? Es el aumento de los bienes o los servicios. Entonces, podemos analizar, por ejemplo, el precio del galón de la gasolina. Entonces, el galón de la gasolina con lo que sea el salario mínimo en cada uno de sus países, si yo hace 5 años me podía comprar, no sé, 20 galones de gasolina, hoy con ese mismo salario mínimo solamente me voy a comprar 10 galones. Esa diferencia es la inflación. Entonces, nuestro dinero todo el tiempo está perdiendo valor gracias a la inflación. En todos los países tenemos inflación. El año pasado, y llevamos casi 2 años en crisis económica, donde muchos de los países a nivel global tienen elevados índices de inflación. Y los elevados índices de inflación, los gobiernos los quieren retener a través de diferentes estrategias como detener la deuda, colocar tasas de interés de crédito muy altos. Entonces, al haber tasas de interés de crédito muy altos, las personas no tenemos liquidez, ¿cierto? Porque pagamos deuda más cara y si pagamos deuda más cara, entonces no me está quedando para ahorrarme para invertir. O si yo pago deuda muy cara, pues básicamente no voy a poder comprar lo mismo que voy a poder comprar o simplemente ya no puedo acceder a deuda porque ya excedí mi porcentaje de endeudamiento. Entonces, la inflación es importante que la cuidemos frente a dos aristas. Una, que pongamos a trabajar nuestro dinero y dos, que evitemos caer en la trampa de la deuda excesiva gracias a los niveles excesivos de inflación. Sobre todo, también tener importante el tema de las proyecciones. Y dentro de nuestras proyecciones a futuro, la inflación tiene que ser fundamental. Por lo menos tenemos que ganarle a la inflación. Si yo me enfrento a una oportunidad de inversión que ni siquiera me garantiza que me van a cubrir la inflación, oye, ese dinero en 10 años no te va a valer nada, no te va a alcanzar ni siquiera para lo que tú necesitas. Esto aplica para inversiones y aplica para las estrategias de protección. Si yo quiero cubrir riesgos que si pasa algo hoy, pero que si pasa algo en 15, 20 años, tenga el mismo efecto, que el dinero que yo vaya a recibir sea el adecuado ante esa contingencia. Y sobre todo que también el interés que esté generando nuestro dinero no solamente le gane la inflación, sino que también inclusive vaya por encima de unos puntos de la inflación. Me gusta hacer mucho un ejercicio acá y en asesorías personalizadas es, ok, estoy haciendo inversiones, no, está bien, Stephanie, mi inversión tiene el 14%, bueno, revisemos realmente cuánto es la rentabilidad de tu inversión.
has analizado los costos asociados a esa inversión que estás haciendo, sabes que tienes que pagar impuestos sobre esas inversiones, sabes que hay costos administrativos asociados a esas inversiones y muchas de las veces que hacemos el ejercicio, esa tasa del 14% realmente se convierte en un 8, en un 7%, ni siquiera le estamos ganando a la inflación. Entonces la inflación es un factor fundamental que es una palanca, como precisamente les dije, que nos va a ayudar a potencializar ese plan financiero que estamos teniendo. La optimización de impuestos es fundamental, la optimización de impuestos. Utilizar alivios tributarios, que si en sus países hay estrategias de alivios tributarios, muchos sí. Inversiones de alivios tributarios, hay países donde hay estrategias de eficiencia tributaria, hay tratados internacionales donde podemos empezar a invertir con eficiencia tributaria que no nos quitan porcentajes en nuestras rentabilidades, en nuestras inversiones, buscar inversiones que difieran el pago de los impuestos, que trabajen a interés compuesto y que no nos paguen flujos recurrentes. Si no nos pagan flujos recurrentes, ese dinero está creciendo, es decir, te está poniendo más dinero en tu bolsita que cuando lo retires, puedes pagar impuestos cada 5 años, cada 10 años, cada 15 años, como tú quieras, dentro de tu horizonte temporal de las inversiones. Por la optimización tributaria es fundamental. Primero entiendo impuestos, luego invierto. Primero entiendo impuestos, luego invierto. Esté en Bogotá, esté en México, esté en Estados Unidos. Primero entiendo impuestos, luego invierto. Porque cuando invierto de manera estratégica y hago mi planeación tributaria, no solamente planeación financiera, pues eso va a ser una fórmula y una palanca maravillosa dentro de ese plan financiero. Interés compuesto, pues la segunda maravilla del mundo, el interés compuesto es maravilloso. Y acá les traigo dos gráficas, el interés simple y el interés compuesto. La parte de abajo es un interés simple, por ejemplo, un certificado que me da una renta fija. Es un certificado que yo sé cuánto tengo y cuánto me van a pagar en el séptimo flujo, ¿cierto? Tengo un capital inicial y a los 7 meses me van a pagar los intereses durante esos 7 meses. Pero ¿qué pasa con el interés compuesto? Todos los días está colocando y reinvirtiendo los intereses y eso se convierte en una bola de nieve a la inversa, ¿cierto? La rentabilidad que gané ayer se va a sumar a la rentabilidad de hoy, la rentabilidad de ayer y hoy se va a sumar a la rentabilidad de mañana y va a hacer que nuestro capital dentro de un mismo periodo crezca a una máxima expresión. Entonces, el ideal es que cada una de nuestras inversiones tenga inmerso el interés compuesto para potencializar nuestros resultados y ahí es donde decimos, ¿cómo quiero llegar a mi plan financiero? ¿Quiero llegar caminando, cojeando? Pues yo quiero llegar en jet rápidamente. Si lo queremos hacer así, pues el interés compuesto es esa herramienta maravillosa que debemos empezar a implementar. El manejo de las deudas es fundamental, manejar nuestras deudas, entender cuáles son los créditos, cuáles son los tipos de créditos, qué es una tarjeta de crédito, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es un crédito de consumo, qué es un crédito educativo. Los créditos educativos, en estos momentos hay una crisis mundial en Colombia, en México, en Estados Unidos por créditos educativos. Las personas, los jóvenes que nuestros, digamos, y no le voy a echar la culpa a nuestros padres, que nuestros padres en determinado momento no tuvieron una planeación financiera para la educación de sus hijos, hacen que los jóvenes hoy en día estén saliendo de las universidades con deudas excesivas. Y desde que salimos de las universidades salimos con un presupuesto completamente en déficit porque tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar créditos excesivos sobre esas deudas educativas. No he empezado a trabajar y ya tengo mi primera deuda. Entonces ya ahí, ya el presupuesto empezó mal, ¿cierto? Porque empecé en rojo, empecé teniendo deuda y ahí yo ya no sé cómo gestionar mis finanzas porque entonces, ¿qué hago? ¿Pago la deuda o pago la alimentación o sigo estudiando para tener un mejor ingreso, ¿cierto? Para tener un mejor ingreso, para ascender, para adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Entonces es importante que nosotros y nosotras como mujeres, que somos esas personas que estamos construyendo país, que estamos construyendo familia, que seamos conscientes y edifiquemos, que repliquemos esta información, entregamos estas estrategias a las demás personas, que entremos en conciencia, entendamos la importancia de tener un plan financiero, entendamos la importancia de generar un ahorro, que a nuestros hijos no le dejemos un problema y es que salgan a su realidad profesional ya con deudas. Evitemos que las personas y las generaciones que vienen adelante empiecen su plan financiero ya con una situación de estrés e intranquilidad financiera, que es más del 50% de las enfermedades se generan por problemas financieros, enfermedades del corazón, enfermedades de estrés, enfermedades de dolores de espalda. Casi que la mayoría de las enfermedades son producto de situaciones de liquidez financiera. Evitemos caer en deudas de plazos largos, evitemos caer en deudas malas como las tarjetas de crédito.
Y aquí les traigo dos diferentes características sobre deuda buena y deuda mala. Deuda mala es aquella deuda que me pone dinero a mi bolsillo. Entonces, a veces creemos que comprar un apartamento es un activo. Entonces, esas no, yo estoy bien, tengo asesorías con un cliente y me dice, Stephanie, yo estoy bien porque ya tengo mi primera inversión, compré mi primera casa. ¿Tú vives en esa casa? Sí, vivo en esa casa. Esa deuda, esa casa no es una inversión. Esa deuda no te, esa inversión no te está colocando dinero a tu bolsillo, te está sacando dinero a tu bolsillo. Pagas administración, pagas créditos, pagas servicios, no es una inversión. Hablamos de inversión cuando esa inversión coloca dinero a mi bolsillo. Entonces yo puedo comprar un apartamento para rentarlo, eso me está generando un ingreso pasivo. Lo coloco en una estrategia o puedo tomar un crédito al banco que me preste a X tasa y pongo a trabajar ese dinero a rentar a una mayor tasa, utilizo el sector financiero, apalanco. El capital no es propio, el capital es de un tercero, ¿cierto? Es el banco. El banco te entrega dinero. Tú puedes hacer múltiples transacciones con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito nos dan plazos flexibles de 90 días. Lo que compré hoy lo pago en 45 días, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de 90 días? Porque lo ideal es que yo tenga dos tarjetas de crédito, una al primero y una al 15 de cada mes, para que una me corte el 29 y otra me corte el 14. Una la utilizo los primeros 15 días del mes, la otra la utilizo los siguientes 15 días del mes y pago a los 45 días. Y con eso, si este mes no me quedó para ahorrar, pero yo pagué con tarjeta de crédito y sé que a los 45 días los voy a pagar, me quedó excedente dinero. Yo me pago a mí primero porque yo soy la que genera el ingreso, yo soy la que estoy trabajando por ese dinero. Yo no puedo ir y pagar al restaurante, pero no pague a mí. Por eso es que muchas veces decimos que no me queda para ahorrar. Es que primero gastaste y luego piensas en el ahorro. Yo primero ahorro, yo primero guardo el dinero para mí y ahí sí voy y le pago el de la tienda, voy y le pago al supermercado, voy y le pago al restaurante, pero ya me cumplí. Me cumplí porque yo trabajé por ese dinero, estoy haciendo que ese dinero crezca a través de un vehículo financiero que me va a ayudar a mí y evito caer en deudas malas, porque elevamos nuestro estilo de vida, entonces compramos, salimos, comemos, disfrutamos, viajamos. Si te pagas un viaje desde una semana para pagarlo en 6 meses, deuda mala. Si te vas a un restaurante y pagas con tarjeta de crédito más 2 cuotas, deuda mala. Todo ese dinero que no nos deja más allá que el disfrute o una foto es deuda mala. ¿Perfecto? Entonces tenemos que manejar las deudas malas y si ya tenemos endeudamiento, entonces podemos salir rápidamente de él a través de una estrategia que se llama el método de bola de nieve. Ahorita les voy a compartir al grupo mi ebook en donde les doy una estrategia a través del método bola de nieve donde van a poder empezar a través de esta estrategia salir rápidamente de ese endeudamiento. Y acá un tema muy importante que me gusta mucho tocar es el tema de la administración de riesgos. Yo puedo administrar los riesgos físicos de salud, de inseguridad, de enfermedades graves. Estamos expuestos a diferentes situaciones, robos, hurtos, enfermedades. A mí este mes, puntualmente el 29 de enero, me tuvieron que operar de apendicitis de urgencia y ausentarme 12 días. 12 días incapacitada que no pude hacer nada porque me operaron de urgencias, un dolor a la EPS, operación posible, peritonitis con un bebé de 20 meses. Y si tengo peritonitis, ¿yo qué voy a hacer? Entonces nos enfrentamos y estamos bien, tengo 28 años, estoy sana y si me dan una peritonitis, yo he escuchado casos de personas que se mueren muy jóvenes de eso y yo digo, constantemente estamos enfrentados a situaciones. Bogotá, las que estamos en Bogotá, ya hay memes diciendo que no podemos ir a los restaurantes de Bogotá, todos con casco, chaleco, antibalas, robos, hurtos, asesinatos, homicidios, múltiples situaciones a las que nos enfrentamos. Tenemos que cubrir esas situaciones a través de los riesgos y evitar que mi situación financiera se vea afectada por una situación que me pida o me exija dinero, dinero que yo tal vez no tengo, ¿cierto? Entonces, acá la administración del riesgo no solamente es tema de salud, sino también tema de patrimonio. Si yo tengo un patrimonio, entonces evitar que haya un proceso de sucesión, ¿cierto? Que yo tenga cubierto, que yo tenga un riesgo, cubrirme un riesgo legal de una demanda, una sucesión, de una liquidación, riesgos psicológicos, ¿cierto? Que el estrés, que la ansiedad por el dinero me cause algún tipo de enfermedad, necesito cubrir ese riesgo. Tributarios, el peor de todos, que pague muchos impuestos pudiendo haber pagado menos, entendiendo las estrategias de optimización tributaria. Entonces, los riesgos están presentes no solamente en una enfermedad, en un accidente, sino en todas las situaciones que estamos expuestos en el día a día.
Entonces me encantaría acá tener la oportunidad con ustedes de diseñar un plan financiero y ayudarles a optimizar sus inversiones. Y aquí les dejo, aquí para finalizar, mis redes sociales para que puedan seguirme. Subo constantemente información de valor, información actualizada de las reuniones que tengo a diario con mis clientes, situaciones reales, casos reales de personas que me reúnen, me cuentan sus retos, estrategias de optimización y en el segundo link encuentran un link de consultoría financiera para las personas que deseen tener una asesoría en planeación financiera y optimización de inversiones, que sé que el tener claridad, el entender estas estrategias, cómo podemos optimizar nuestras finanzas, cómo podemos salir de la situación de endeudamiento que estamos teniendo, nos va a permitir tener una mayor tranquilidad para nosotros y por ende para nuestra familia. Me gustó mucho ese video iniciando es, ¿por qué no ser las primeras personas ricas en nuestra familia? ¿Por qué no ser esa mujer rica en nuestra familia? Lo podemos lograr, manifestémoslo, pero no solamente es manifestarlo, sino colocarlo en el papel, colocarle una cita y empezar a vivir esos sueños. Muchas gracias, chicas, por su tiempo. Espero que esta información haya sido de valor y como les dije al principio, dos cosas puntuales que hagamos que hagan que nuestra realidad se transforme y tomemos acción y tomemos el control sobre todo nuestra realidad financiera. Muchas gracias. Wow, wow, muchas gracias a ti. Creo que todas van a estar de acuerdo conmigo. 50 minutos de información súper valiosa, no paraste ni en un minuto y yo todos los 50 minutos estuve ahí súper conectada con todo lo que nos enseñaste. Algo que me queda a mí es ser conscientes de qué estamos haciendo con ese dinero que recibimos y sobre todo cómo lo estamos invirtiendo, cómo lo estamos gastando, qué estamos haciendo con él. Es súper importante poder planificarlo de manera inteligente para, pues, así como tú lo dices, si hay algún imprevisto, estar súper preparadas, no solamente para nosotras, sino también para nuestra familia, para nuestros hogares, porque yo sé que acá muchas son mamás, o inclusive muchas de acá ven también por sus papás, bueno, hay diferentes situaciones. Entonces, bueno, por acá las invitamos a que sigan a Stephanie en sus redes sociales, que le pidan una asesoría, que le hagan consultas. Bueno, ya seguramente por ser parte ahora, Stephanie, tú de esta comunidad de mujeres, pues también vamos a tener acceso a tu información de manera mucho más privilegiada, mucho más fácil. Y también una última invitación es que nos sigan a todas en Instagram. Estamos como mujeres M, espérenme, ya les confirmo. M de mujeres, les voy a escribir por acá. M de mujeres. Entonces, si pueden subir historias, etiquetarnos para que más mujeres puedan ver sobre esta comunidad que hemos estado construyendo en los últimos meses. Y estamos también muy abiertas a que si alguna quiere participar, dar algo de contenido de valor, pues aquí nos pueden contactar por Instagram o también en nuestro grupo de WhatsApp. Nuevamente a Stephanie, gracias por tomarte el tiempo de diseñar esto para nosotras, por abrirte a también dar a conocer sobre tu experiencia, sobre todo lo que ofreces. Y bueno, nuevamente gracias a todas por estar acá conectadas, por sacar una horita de su tiempo para aprender, para crecer juntas. Y nos vemos el próximo martes con un nuevo espacio. Les estaremos informando sobre qué va a hacer, de qué va a tratar. Que pasen una linda noche. Nuevamente, gracias a todas por estar Gracias. acá. Feliz noche para todas. Que estés Un muy bien. abrazo. Vale, Muchas chao. gracias. 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 Muchas gracias, bye bye. Gracias. Llegar. Gracias.